Voy con Rafael Cardona, vamos al cristalazo. Vamos a ampliar un poco todo lo que comentamos a la entrevista que amablemente nos concedió el ingeniero Javier Jiménez Espriu, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, sobre el tema de la consulta para decidir el tema del aeropuerto de la ciudad, bueno, el aeropuerto internacional de México, porque ya no es de la Ciudad de México, es del aeropuerto internacional de México. Rafael, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches a todos. Pepe, este tema del aeropuerto del centro de la República Mexicana, que estaba llamado cuando se anunció la construcción, que ahora está en proceso todavía, está, desde mi punto de vista, muy contaminado de origen. Y cuando uno ve algo así tan enredado, tan lleno de púas y de asperezas, conviene mucho regresar al punto de partida para poder analizar con detalle, con un poco de calma y con antecedentes, qué es lo que está ocurriendo. El aeropuerto de Texcoco no es sino la ampliación lógica del actual aeropuerto que comunica la zona de lo que fueron los llanos de Balbuena con los llanos de la parte oriental de la Ciudad de México. Toda esa zona es una zona baja, es una zona poco fértil, poco útil para los cultivos agrícolas de rendimiento notable. Y ahí se decidió desde hace mucho tiempo que, dada la conformación centralista de la vida mexicana, era el mejor lugar para hacer un aeropuerto nacional, que después permitiera la distribución a otros aeropuertos cercanos y aún regionales, como podían ser Toluca, Morelos o cualquier otra parte. Hasta Puebla se podía llegar a construir algo así. Pero este tendría que ser el del centro, como ha sido el del centro de México durante los últimos 50 años. El desarrollo de la aviación se da a partir de los aterrizajes en Balbuena de avioncitos casi de juguete, hasta la llegada del Concorde y los aviones Airbus gigantescos. Todo eso ha pasado por el centro de México, por el aeropuerto. Cuando el gobierno de Vicente Fox no fue capaz de explicar una obra de importancia y de hacer una expropiación correcta, aparecieron este tipo de oposiciones ideológicas, no contra el aeropuerto, sino contra Vicente Fox, contra el modelo de desarrollo que el Partido Acción Nacional en ese momento estaba tratando de implantar para la vida mexicana. Y los principales opositores de ese proyecto fueron, con el pretexto del atropello a los pobladores originales, fueron las corrientes de los partidos de izquierda que hoy están gobernando este país. Y la oposición no es de tipo aeronáutico, es de tipo político, es de tipo ideológico. Y frente a eso no puede haber consultas disfrazadas de opción técnica. Aquí la consulta tendría que ser muy similar a la del día 1 de julio, si están de acuerdo con la oposición que el gobierno tiene para una obra pública empezada por otro gobierno. Y lo demás ya veremos después cómo se viene. Pero lo que yo sí veo es que aún dentro de la corriente política dominante hoy en México, que es la de Morena, hay muchas voces que advierten que no se pueden tomar las decisiones así. Y esto de la consulta, pues simplemente no tiene pies ni cabeza. Yo ayer escuché una entrevista más o menos larga que le hicieron al señor secretario, futuro secretario de Comunicaciones, al ingeniero Jiménez Espriu, sobre cómo se podía hacer esta consulta, y él contestó: pues todavía lo estamos analizando. ¿Cuánto va a costar? Pues no lo sabemos. ¿Qué clase de preguntas se van a plantear? Pues todavía no las determinamos. ¿Cuándo se va a hacer? Pues estamos pensando en los plazos ya anunciados. ¿Y cuándo se va a decir qué empresa lo va a hacer? Pues todavía no tenemos ninguna certeza. Y dos cosas
destacaron de ese interrogatorio de mis compañeros reporteros allí en la Cámara. Una, cuando le preguntaron si no tenían ya el tiempo encima, y él dijo que todavía se podía tomar una decisión con el tiempo necesario para llevarla adelante. Y la otra era que si después de lo que se vio ahí en el club de periodistas, cuando algunos miembros del gabinete o funcionarios de primer nivel del futuro gobierno embistieron contra el proyecto, concretamente Alejandro Encinas, que lo descalificó absolutamente, si no tendríamos frente a nosotros la posibilidad de una encuesta en la que estuvieran los dados cargados. En el barullo no se escuchó bien la palabra dados y se entendió la palabra datos, pero pues la oferta del señor ingeniero es que ni los dados ni los datos estarán cargados en la consulta. Y yo mucho me temo, Pepe, que si la consulta será visceral y será contra el aeropuerto FIFI, la consulta va a llegar al peor resultado. Tirarlo todo por la basura y volver a empezar, no solamente con un grave daño para las finanzas del gobierno, que ya gastó mucho en este grupo aeroportuario y que será dinero realmente sin ningún sentido, sin ningún aprovechamiento, porque no se puede hacer absolutamente nada con lo que ya se está haciendo y se va a dejar de hacer. Y entonces, si el gobierno está metido en un brete, pues el gobierno tiene que salir primero internamente de ese problema y después tomar una decisión seria, porque esto es una decisión para 50 años. Muchas gracias, Rafael. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.